en Cuba porque no tienen recursos y habla de una implosión del gobierno de la isla. ¿Qué escenarios ves, no solo para Cuba, sino para la región con esta nueva dinámica que si uno la mira con cuidado, es la forma en que Trump procede porque ese tipo de amenaza la hace contra alcaldes, contra gobernadores demócratas, contra rivales políticos? Esa es simplemente la forma en que opera el presidente de Estados Unidos. Bueno, Trump es un juggling, un malabarista que tira varias bolas al mismo tiempo y distrae en muchas oportunidades o requiere de que alguien explique la dinámica de cada una de ellas y va determinando el resultado en función de qué es lo que deriva de esos movimientos. En el caso de Cuba, ciertamente para Marco Rubio, que tiene antecedentes familiares en Cuba y que existe una agenda de Cuba en Estados Unidos de larga data, es evidente que esto también tiene que ser mirado en una perspectiva más amplia que la reducida a Venezuela. Está queriendo enviar un mensaje también a Cuba de que los siguientes serán los gobiernos autoritarios de la región, Cuba o Nicaragua, por citar simplemente algunos. Creo que son situaciones también distintas. Estados Unidos lo que ha mostrado hasta ahora es un interés básicamente en el petróleo, porque ha insistido mucho más en ese tema en la conferencia de prensa de Trump, que hablar de la democracia, de la transición, de la participación popular, de la recuperación de los valores que la dictadura de Maduro había sacado, robado de ese pueblo, que incluso se manifestó de manera numerosa y mayoritaria, dándole el triunfo a González en las últimas elecciones. Creo que la cuestión del mensaje es más bien qué intereses tengo. En el caso de Cuba no hay suficientes intereses en este momento de la talla de los intereses que muestra Venezuela en términos del petróleo. Eso ha subrayado bastante el juggling Donald Trump en su conferencia de prensa y ha querido que se entienda incluso el costo de la operación, que también hay que observarlo, Juan Carlos. Cuando él dice nadie murió, ningún elemento nuestro ha sido perdido en la operación, está subrayando algo que subyace en el espíritu norteamericano de operaciones de este tipo, no solamente desde el punto de vista de no preguntarle al Congreso acerca del tema y decir que bueno, no le comenté porque ellos filtran mucha información de este tipo, o la otra cuestión que surge también, que es el hecho de no tener que repetir experiencias trágicas en que los norteamericanos tienen que estar observando el retorno de soldados muertos de alguna guerra o alguna operación militar en el exterior. Las circunstancias que se dieron en Irak, en Afganistán y mucho tiempo atrás en Vietnam, evidentemente no es una cuestión que les interese demasiado en una confrontación en el campo, en el terreno que pueda darse. Yo creo que van a buscar evitar por todos los lados que haya una confrontación entre la fuerza militar norteamericana que está apostada en el Caribe y las fuerzas de Venezuela internamente. Pero creo que él es un malabarista que está tirando varias bolas al mismo tiempo en varios frentes. El de hoy no solamente se redujo a la región, ha afirmado incluso que Groenlandia será parte del territorio de Estados Unidos. O sea, yo creo que ha desencadenado una serie de sacudidas, pero tiene la incapacidad de saber cuál es la siguiente movida o qué es lo que puede pasar como consecuencia del efecto distractivo de colocar varias bolas en el aire. Frida, mensaje hoy de Edmundo González, hablando, dijo él, como presidente de Venezuela, no ha asumido el cargo, aunque la información mostraba que ganó las elecciones que Maduro desconoció. Delcy Rodríguez ya reconocida como presidenta interina, y eso tiene una implicación porque al asumir como presidenta interina por la ausencia temporal de Maduro, no tiene que convocar a elecciones. ¿Qué escenario anticipas se da aquí cuando ya Delcy Rodríguez tiene un tono diferente y un mensaje diferente? ¿Y crees que esa negociación con Delcy Rodríguez puede llevar a que María Corina Machado haya sido excluida en este momento del proceso? Sabes que es muy interesante lo que escuchamos ahora del nuevo tono de Delcy Rodríguez. Lo que me llamó la atención es que el tono es diferente de ella, pero no es diferente de Padrino. Y creo que tenemos que observar cuidadosamente la dinámica interna en esa alta cúpula del gobierno, de ese régimen. A lo mejor ocurrirá algún tipo de fractura entre Delcy Rodríguez
y el ministro de Defensa, Padrino, el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Esas son las tres figuras que tenemos que observar. Me parece que el gobierno de Trump mismo, me parece que manejó muy mal la situación con la oposición. Es muy triste realmente ver que la gente que ha estado luchando por la democracia en Venezuela, ellos escogieron a la oposición en estas elecciones. Llevan tantos años tratando de cambiar este gobierno, insistiendo en que lo que quieren es democracia, y por fin se deshacen de Maduro con la ayuda de Estados Unidos. Trump podía, si estaba siendo más pragmático, si había decidido que hay que moverse cuidadosamente y tratar de evitar un enfrentamiento entre los elementos del régimen que todavía están en el poder y la oposición y las fuerzas de Estados Unidos. Aún si eso es lo que quería, la forma en la que habló de Corina Machado fue de verdad insultante, y me parece que el pueblo venezolano merece algo mejor que eso. Si Trump quiere lograr algún acuerdo en el que la transición sea gradual, y para hacer eso tiene que negociar con Delcy Rodríguez, tal vez eso es lo que está haciendo, pero lo está haciendo de una manera a mi forma de ver, muy, muy torpe y muy casi cruel, ¿no? La forma en la que habló de ella. A lo mejor están logrando hacer alguna cantidad de progreso en ese frente, pero es muy difícil saberlo hasta este momento. Trump la amenazó a ella personalmente, a Delcy Rodríguez. Dijo que le puede ocurrir a ella algo peor que a Maduro, así que tal vez por eso ella está calculando más cuidadosamente el lenguaje que usa, pero por ahora ella es un elemento importante del gobierno. Ella es la persona que está por encima de todo, pero no es la única, y tenemos las fuerzas, a la hora de la verdad, las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad de Venezuela ese es el elemento más importante de lo que va a ocurrir de aquí en adelante en cuestión de transición. Si las fuerzas de seguridad rehúsan a participar en una transición, lo que vamos a ver en Venezuela es violencia. Es violencia o un retorno a la dictadura absoluta sin cambio alguno y sin Maduro. Así que hay que observar lo que ocurre de una forma más amplia, no solamente lo que dice ella. Las personas que controlan las fuerzas de seguridad, esas son las personas que tienen más poder en este momento. Federico, algo que reconoce Estados Unidos es que el poder real en Venezuela lo tiene Delcy Rodríguez, lo tiene Diosdado Cabello, lo tiene Vladimir Padrino. Ese es el poder. Ellos son quienes controlan Venezuela, y Estados Unidos no quiere que seguramente ese país entre en una crisis. Pero en este momento de lo que no se habla es de Jeffrey Epstein y de los archivos y de los millones de archivos que dice el Departamento de Justicia encontró. No se habla de la economía y de cómo durante este fin de semana Trump, sin mucho aspaviento, levantó algunos de los aranceles que había anunciado, o por lo menos no los va a implementar, y del desempeño de la economía. Y hablamos analizaba Frida los ataques a Delcy Rodríguez. Se dieron también contra Marjorie Taylor Greene, quien fue hasta un momento una legisladora republicana por Georgia muy cercana a Trump, hasta que dejó de serlo y hasta que recibió el mismo tipo de retórica y de amenazas. Es decir, Trump está operando como lo hace, tiene muchos frentes abiertos, pero por ahora él parece por lo menos sentir que tiene el viento en la espalda. Por ahora, la intervención de Estados Unidos en Venezuela tenía el 70% del público en contra. Esto es una traición no solo a la oposición venezolana, sino también al movimiento de MAGA, que eligió fuerte por su promesa de terminar guerra y no empezar guerra de cambio de régimen. Este es el Irak de América Latina, y hay que tener cuidado con lo que esto desata a nivel internacional, porque esto le da rienda suelta a Vladimir Putin a quedarse como Ucrania, China, Taiwán, y pues ya el orden internacional de Estados Unidos está siendo implosionado por Estados Unidos, que se comporta como el déspota que él dice que derrotó y no es el lugar del régimen. Voy a ir a una pausa y seguimos conversando sobre lo que está ocurriendo. Muchas preguntas aún sin responder luego de que Nicolás Maduro saliera del poder, pero el gobierno de Maduro siga al frente. Ya volvemos.